os decía, el tema del que vamos a hablar, en algún momento todos lo hemos sufrido, lo hemos visto. Con el tema de la pandemia, como iremos viendo, pues se ha visto de una manera más desorbitada y eso, pues bueno, en la medida de lo posible vamos a intentar, como siempre digo, dar una visión lo más sencilla, en la medida que es posible, ver los diferentes puntos, marcaremos objetivos, bueno, y vamos a ir dando tiempo a los demás a que se vayan incorporando, que creo que es interesante. La otra vez, en el anterior vídeo, di un tiempo para que pudierais participar, dar vuestra opinión sobre el tema que estábamos tratando. Y hoy quiero hacer un poquito lo mismo. Quiero que tengáis, o por lo menos lo que intento es que tengáis esa capacidad reflexiva, crítica en algún momento también, sobre lo que digo, si os remueve, si no os remueve, y ver un poco cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Eso es una de las grandes preguntas que me han llegado habitualmente. ¿Cómo puedo llevar todo lo que dices a la práctica? Bueno, hoy veremos diferentes circunstancias para ello. Vamos a empezar, si os parece, para ir lo más al grano posible. Pongo el reloj, pues ya sabéis que para mí es importante el reloj e ir viendo en cada momento cómo vamos de tiempo. Lo primero, hola y bienvenidos. Hoy séptimo directo en el que os tengo que volver a dar las gracias por acompañarme en esta nueva etapa en la que utilizar las redes sociales para difundir, para compartir con vosotros conocimientos, para compartir con vosotros experiencias, momentos que creo o situaciones que hemos vivido todos, que compartiéndolas es una manera también de poderlas hacerlas nuestras y poder llevarlas a la práctica, que creo que es importante. A lo largo de este mes, de octubre, que ya se acaba, hemos estado hablando de temas como qué es la gestión emocional. La gestión emocional, bajo mi punto de vista, es uno de los temas o de las piedras angulares que deberían estar presentes desde los planes de estudio, desde edades muy tempranas, institutos, universidades, formaciones profesionales, inclusive si no se da de una manera arreglada, cada uno de nosotros deberíamos, bajo mi punto de vista, hacer un esfuerzo por aprender a gestionar esas emociones. Las emociones van a estar presentes en cada momento de nuestra vida y factores como el que vamos a hablar hoy, del estrés, del agotamiento, de las relaciones que podemos establecer con el trabajo o con la interacción que tenemos con compañeros de trabajo, personas como familias o personas con las que podamos atender, nos va a generar unas emociones que si no sabemos canalizar, debemos ser conscientes que el primer afectado vamos a ser nosotros. Nos va a afectar no solamente a nivel emocional, sino como iremos viendo a nivel psicosomático, nos va a generar una serie de circunstancias que me van a complicar mi día a día y al final me puede llevar a un estado bastante grave para mi salud, tanto física, social, sino también emocional y conductual, que también lo veremos, ¿vale? Es un tema para mí que creo que es muy interesante. Decíamos que en noviembre hemos visto qué es la gestión emocional, vimos esa reflexión de yo soy yo y tú eres tú, en la que no podemos pedir a los demás que se comporten como yo lo haría, sino que tenemos que trabajar a la medida de lo posible esa empatía, esa asertividad, ponernos que tenemos que trabajar un poco la tolerancia, ¿no? La tolerancia, que no todo el mundo va a actuar como yo. Otro de los temas que vimos es amor propio es igual a egoísmo. Fue uno de los temas que yo creo que a nivel privado, a nivel de redes sociales, a través de mensajes, WhatsApp y otras redes sociales, sí, a nivel individual se me han hecho muchas preguntas sobre ello, ¿no? Y lo difícil que resulta llevarlo a la práctica. Alguien me preguntaba ¿y cómo lo llevo a la práctica? Que decíamos antes. A ver, la práctica no es fácil, pero claro, yo no puedo llevar algo a la práctica sin pararme. Ya sabéis que yo soy una persona que os animo a que hay que parar, reflexionar, ver qué estrategias tengo, cómo lo voy a llevar a la práctica y luego llevarlo a la práctica.
Si voy a poner un ejemplo que yo les pongo mucho a mis pacientes. Si yo voy a una velocidad de 300 y quiero dar un cambio brusco, posiblemente me vaya a la cuneta o vaya a dar varias vueltas de campana, ¿no? Y el resultado no es el esperado. Entonces, si yo quiero tomar una decisión, sea la que sea, lo primero que tengo que hacer es marcarme si realmente quiero tomar esa decisión. Si es que sí, pues tengo que tomarme mi tiempo para parar, reflexionar y llevarlo a la práctica. El primer día no nos va a salir, ni el segundo día. Por eso el tesón, la constancia, es algo fundamental en todos estos momentos. Bueno, hoy el tema de hoy es el síndrome del cuidador quemado o el síndrome de burnout. No sé si habéis oído hablar de él, si ahora quizás con la pandemia es verdad que hemos visto y hemos sufrido en primera o de una manera más indirecta cómo aquellos profesionales que nos dedicamos a la intervención directa en ámbitos comunitarios o asistenciales hemos estado desbordados, principalmente aquellos enfermeros, médicos, policía, bomberos, que han tenido que estar en primera línea o que han estado en primera línea y siguen estando, enfrentándose a una situación que ha sido no solamente de estrés, sino que ha sido de un estrés excesivo, ¿no? Hemos visto como muchos muy buenos profesionales, ha habido momentos que realmente han sufrido y hemos visto en entrevistas, tanto de periódico, prensa, televisión, cómo han ido manifestando esa pérdida de ilusión, ese enfriamiento en cuanto al deseo de seguir ayudando. Incluso en muchos profesionales o bien están de baja por depresión, por ansiedad, por problemas adaptativos, por problemas derivados a un estrés desbordante, como ha sido el de la pandemia, especialmente el año pasado, cuando los EPIs y los mecanismos de prevención y de tratamiento pues no eran los adecuados, ¿no? Y eran insuficientes y ellos pues en sus carnes han sufrido, posiblemente se puedan sentir identificados con lo que estamos hablando hoy. Si alguno de vosotros tiene alguna consulta, duda, intentaré resolverlas al final. Dejaré como el pasado día 10 minutos, 15 minutos para que podáis preguntarme y os animo a que lo hagáis en directo. Toda la participación siempre es positiva, no solamente porque es otra visión de la que pueda tener yo, sino que también creo que os podéis ayudar los unos a los otros. Sin más dilación, vamos a empezar con un ejercicio, ¿no? Quiero que en un momento, en un papel, supongo que tengáis todos en casa, o si no os doy tiempo para ir a por ello, quiero que reflexionéis sobre el tema que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que me quema del trabajo? Todos en un momento determinado llegamos a casa y decimos, estoy harto, no quiero volver, llegamos con mal humor. Sin embargo, en ocasiones no nos hemos parado a pensar los motivos concretos por los cuales me quemo de estar en el trabajo. Yo os animo a que cojáis un papel y anotéis 10 causas. 10 causas por las cuales os quemáis en el trabajo. Deciros que el tema salario no hay que ponerlo, porque todos lo vamos a poner. Entonces, esa parte ya la quitamos y vamos a ver qué 10 cosas son las que me queman en el trabajo. Posiblemente al principio, cuando yo digo esto, digáis, 10 solo, bueno, puedo ponerte 20. Bueno, intentarlo. Os voy a dar 3 minutos. Voy a estar un poquito en silencio y espero a que vayáis escribiendo. Por si alguno se incorpora ahora, estamos intentando escribir qué es lo que me quema de mi trabajo. Salario no. Y he de pensar qué situaciones son las que me complican mi día a día. Las que hacen que pueda saltar en un momento determinado. Bien. Bueno, si lleváis 2, 3, algunos llevaréis más. Vamos a ir con la segunda pregunta. ¿Quién es el responsable o quiénes son los culpables de que yo me queme en el trabajo? Si tenéis solamente uno, pues ponéis a uno. Si tenéis a varios, ponéis a los que pensáis que son los responsables
o los culpables de que vosotros os podáis quemar en el trabajo. Bien, lo tenemos ya, es un papel para vosotros. Simplemente es para que lo tengamos un poco presente, y hoy, a lo largo de la sesión de hoy, voy a intentar llegar a abordar cada uno de esos aspectos. Posiblemente alguno me pueda dejar en el tintero, pero si es así, me encantaría que lo pudierais compartir conmigo y ver en qué temas lo he dejado fuera de ese tratamiento. Os cuento un poco primero mi relación que tengo con este tema. Hace prácticamente unos 10 años, quizás más, formaba parte de una asociación y se vio lo necesario que era conocer determinadas enfermedades, en este caso una enfermedad neurodegenerativa como es el Parkinson, que genera muchísima sobrecarga a los cuidadores en ámbitos residenciales, en residencias. Fuimos diferentes profesionales, se dio un enfoque bastante integral y holístico sobre la enfermedad, y yo tenía que hablar, porque quizás era el único que tenía experiencia en este tema práctico, de cómo es capaz de un trabajador en una residencia, que se puede extrapolar a hospitales, a centros comunitarios, en los que tenemos que atender a personas, cómo es tan fácil que una persona se pueda llegar a quemar. Durante esas mesas de trabajo creo que visitamos unas 21 residencias, creo recordar, y la experiencia fue bastante satisfactoria. En todas ellas, pues aunque era el mismo tema, a mí me encantaba el poder comprobar cómo un modelo de centro, como un modelo de trabajadores, como una metodología de trabajo y unos planteamientos que hoy vamos a ver podrían y originaban tanto estrés. Ese estrés es algo que a la larga nos afecta a todos, no solamente a la persona que lo padece, sino también a la organización, como iremos viendo. Es importante hacer una diferenciación: ¿qué es estrés y qué es el síndrome de cuidador quemado? En el Reels que compartía con vosotros esta mañana, creo recordar, os hacíamos esa pregunta: ¿es lo mismo estrés que estar quemado? Algunos han participado en esa pregunta y han dicho que sí. Otros han dicho pues que no lo sabían, que realmente no contesto. Y otros han marcado la opción que no. Bueno, deciros que no es lo mismo el estrés que el estar quemado. Las principales características vamos a ir definiendo. Bueno, lo primero, que ya veo que me voy yendo me lío con el tema que me apasiona y se me olvida el guión que yo me he hecho para ello. Y no perderme. Los objetivos que hoy me he marcado en la sesión son 3, principalmente. 1. Tomar conciencia de qué factores son los que favorecen a que yo me pueda quemar. Importante, tomar conciencia. Si no soy consciente de ellos, posiblemente no puedo hacer mucho para poder solventarlos. El siguiente tema es conocer el origen, qué síntomas tiene, cómo se manifiesta, qué fases van a ser las que voy a pasar en ese síndrome para quemarme, para estar quemado. Y lo más importante es qué tratamientos o qué estrategias de afrontamiento se pueden adoptar para mejorar esa situación. Bien, hablamos, estrés o estar quemado. ¿Es lo mismo? Hemos comentado que no. El estrés, hemos comentado en el día de la gestión emocional, que se debe a un proceso adaptativo que hay entre la persona y el medio. Y en ocasiones lo vemos como algo amenazante o que se sale de la capacidad de afrontamiento que tengo para superar esa situación. Habitualmente relacionado en este tema con temas biopsicosociales y que nos afectan. Ese estrés, en ocasiones podemos interpretarlo como algo negativo, pero como hemos hablado, el estrés no solamente es negativo. En ocasiones ese estrés nos puede venir muy bien a la hora de sacar mayor trabajo hacia adelante, o inclusive puede ser un factor motivacional, un reto. No lo vamos a interpretar solamente como algo negativo. Cuando yo lo veo como algo amenazante y que me puede afectar mi situación de salud, estamos hablando durante un proceso, un periodo largo de tiempo,
podemos hablar de lo que denominamos estrés crónico. Cuando ese estrés crónico se hace más prolongado en el tiempo, ya estaríamos hablando de otro tema que sería el síndrome del cuidador quemado, el síndrome de burnout. No quería irme mucho y porque no quiero iros perdiendo con las explicaciones, y sí he puesto una de las frases que me comentaba una persona, un cuidador, que me pareció muy representativa y la quería leer tal cual. Cuando yo le preguntaba qué es eso del síndrome de estar quemado, él me comentaba que era una sensación de fracaso, una experiencia agotadora, habitualmente derivada de la sobrecarga de las exigencias que él tenía frente al trabajo y que el trabajo tenía para con él. Es decir, se tiene que dar una relación entre ambos, entre el estímulo, que es lo que me genera el estrés, y la respuesta que yo doy a ese estímulo. Y claro está la relación que existe entre ambos. Eso nos lleva en el tema laboral a un desgaste profesional. En ocasiones sentimos que yo qué hago ya trabajando. Mejor dejarlo, no puedo con esta situación. O empiezo a tener una serie de sintomatología que iremos viendo que me lleva a ¿qué? A una baja, a un absentismo, no quiero ir a trabajar. Otra vez lo mismo, y es que no me apetece ni ver a los compañeros, ni el clima laboral, nada me motiva. Y ahí estaríamos hablando ya de un síndrome del cuidador. Bueno, os voy a dar una serie de características que yo creo que es importante definir qué es estrés y qué es el burnout. Fijaros, con el estrés se da una cosa que es muy... que quizás os sintáis identificados. Cuando hay un momento de mucho trabajo, de mucho volumen, con el estrés lo que hay es una sobreimplicación. Pongo más énfasis en poder sacarlo y aunque vaya agobiado, agotado, habitualmente puedo sentirme que lo puedo llegar a sacar. Sin embargo, la persona que tiene burnout, el que está quemado, ¿qué ocurre? Que no se moja, que no se implica, que vemos que no tira de ese carro, que vemos que si se puede escaquear, entre comillas, lo va a hacer porque no tiene ese empuje para poder llevarlo, ¿vale? Hay una falta de implicación. E inclusive a nivel emocional le vemos que no manifiesta, está en silencio, le cuesta expresar cuáles son sus emociones. Sin embargo, el que está estresado habitualmente lo dice, ¿no? Hoy no puedo con este trabajo, hay que sacarlo, ojo, es que... aunque sea con queja, pero habla. Sin embargo, el que está quemado ni siquiera tiene esa capacidad de poder expresarse. Habitualmente, la persona que tiene estrés, la primera respuesta que se dan son cambios fisiológicos. ¿Qué sufrimos? Dolores de cabeza, diarreas, tensión muscular, insomnio. Sin embargo, el que está quemado, uno de los principales síntomas que puede manifestar son los emocionales. Apatía, anedonia, labilidad emocional. ¿Veis las diferencias, no? Otra de las diferencias que puede haber es que la depresión nos lleva a no tener ganas de hacer cosas físicas. Sin embargo, el que está quemado lo ve como una pérdida de ideales. Es algo mucho más profundo, mucho más interno. No sé si lo vais entendiendo, ¿vale? Si alguno lo ve. Y el estrés, hablábamos que puede tener factor positivo y negativo. Positivo, me ayuda a sacar un trabajo adelante, y ahora pondremos un ejemplo. Y en el tema del que está quemado, solamente vemos los aspectos negativos. Por ejemplo, imaginaos que trabajamos en una residencia, hospital, lugar comunitario, y faltan 2 compañeros de trabajo y vemos que estamos desbordados. En ocasiones eso ha pasado, nos hemos unido, hemos tirado para adelante y el trabajo ha salido. Es verdad, con mucho estrés, pero finalmente el trabajo ha salido. Sin embargo, cuando estamos hablando de que ese personal pueda estar quemado, aunque no van a tirar, porque no hay esa implicación, hay esa falta, ese impulso. No pueden. Más, no sé si habéis visto alguna persona, yo he tenido por
por desgracia, compañeros que se han quemado y son almas en pena que van vagando. No pueden, aunque ellos intenten, esa desesperanza, esa tristeza va cada vez en más ocasiones. Perdonad que las llamadas saltan. ¿Qué más cosas? ¿Alguna diferencia, algún problema aquí hasta aquí con el estrés y el burnout? Bueno, hay diferentes modelos explicativos y sobre todo quiero quedarme con uno que para mí es muy, muy importante. Uno, tenemos que valorar cuáles son los estresores organizacionales, una palabra que habitualmente no me sale. Tiene que ver con qué valoración hago yo sobre esa situación, que es lo que definimos estrés percibido. ¿Cómo lo veo? Perdonad, otra vez. Ahí. Luego tengo que ver qué estrategias de afrontamiento puedo poner en marcha. ¿Las tengo, no las tengo? Lo iremos viendo. ¿Cómo puedo responder ante esa situación de estrés crónico? Posiblemente haya diferentes consecuencias. Por un lado, va a haber consecuencias para la persona, pero en este caso también va a haber consecuencias para el lugar de trabajo. Si alguno quiere comentar algo, lo podéis ir haciendo, ¿vale? Alguno verá que tengo un poquito más de calor de la cuenta y os voy a contar el motivo. No son nervios, no es inquietud. Hoy he probado la chimenea y hace un calor en casa excesivo. Así que si veis que sudo, pues ya sabéis el motivo. Volvemos a lo mismo. Si hay una discrepancia entre el estímulo que me genera estrés, la respuesta que yo le doy, eso, sin lugar a dudas, me va a hacer percibirlo como algo amenazante para mi estado de salud. Y por tanto, si yo lo veo así, ¿qué va a ocurrir? Que puedo poner en funcionamiento una serie de estrategias para mejorar esa situación. Si esas estrategias son adecuadas, pues posiblemente me haga con la situación. Si no son adecuadas, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues como decíamos, va a haber problemas a nivel individual, como podríamos hablar de respuestas fisiológicas, a nivel de pensamiento, cognitivas, emocionales, va a haber problemas conductuales que iremos viendo también, y sobre todo va a haber un estrés laboral que se va a cronificar. También hemos visto que no solamente me va a afectar a mí como trabajador, sino que también le va a afectar en alguna medida al clima laboral, a la organización. ¿Qué puede haber? Pues mirar, puede haber asentismo, va a haber accidentes porque no estoy atento a lo que estoy haciendo, puede haber ideas de lo dejo. Fijaros que muchas veces, ¿qué nos ocurre? Que yo voy estresado y es muy difícil, o es complicado, o no es todo lo fácil que me gustaría, separar mi vida laboral de mi vida personal. Habitualmente yo salgo, voy a trabajar, he tenido un día cargado, ¿y qué me llevo a casa? Toda esa carga. ¿Con quién lo pago, entre comillas? Pues con las personas que vivo. Si yo voy acumulando, voy llenando poco a poco más ese vaso, esa olla express, por decirlo de alguna manera. Y al día siguiente, ¿dónde voy otra vez? Al trabajo. ¿Y eso a dónde me va a llevar? A tener una situación que se va a ir cronificando. Y eso va a llevarme a que me pueda llegar a quemar en el trabajo. Y que en el trabajo pues se resientan esas relaciones, por ejemplo, en el clima laboral. Bien, más temas. ¿Qué síntomas vamos a notar? Pues fijaros, yo voy cogiendo aquí la chuletilla porque no me quiero dejar nada. A nivel psicosomático, el trabajador, ¿qué puede llegar a sentir? Pues mirad, puede sentir fatiga crónica. Cuando uno está cansado, con dormir, con descansar, con tener un fin de semana, pues es suficiente
para poder recuperar fuerzas. Cuando la fatiga es crónica, pues no hay ni fin de semana, no hay vacaciones y el cansancio va a más. Y es un cansancio que es una fatiga que me impide llevar una vida normal. Me dificulta. No me encuentro con esa chispa. Son frecuentes los dolores de cabeza, las migrañas, ese malestar que me acompaña y que me puede generar problemas de sueño, insomnio. Me levanto muchísimas veces. Continuamente en mi cabeza que tengo pensamientos recurrentes sobre el trabajo. Nos puede generar problemas digestivos, diarreas, úlceras, ardor, reflujo. Nos puede llevar a tener una pérdida de peso o aumento, porque muchas veces la ansiedad nos puede llevar a comer o a ingerir, a tener un problema que llamamos de impulsos, de control de impulsos. Nos puede hacer que la tensión nos suba, nos puede llevar a tener dolores musculares e inclusive a las mujeres puede generarles cambios en el ciclo menstrual. Esto en cuanto a cómo nos afecta un excesivo trabajo en el síndrome del burnout en nuestro aspecto más psicosomático. A nivel de síntomas emocionales, pues habitualmente se produce uno que es sorprendente, ¿no? Hablamos en ocasiones que puede producir depresión, y sí, es así, pero lo que más a mí me sorprende es que hay un distanciamiento emocional. Son personas que están embotadas emocionalmente. No expresan, les cuesta, están apagadas, están consumidas en un momento emocional. También se puede dar todo lo contrario, están irritables, les cuentas algo y a la menor saltan. Están, cada vez que se les encomienda una nueva tarea o tienen que hacer un cambio en esa rutina laboral, surge otra vez el conflicto, están irritables. Aparece el recelo, claro, a ese sí y a mí no. A este le suben el sueldo y a mí no. Compararnos los unos con los otros. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues también a sufrir esa sensación de malestar, ¿no? Emocional, que nos sentimos como que hay grupitos en los trabajos, fíjate, a este como es amigo del jefe, pues empezamos a hacer una serie de distorsiones cognitivas que llamamos, ¿no? Me va a llevar a tener problemas de concentración, no estoy donde estoy. A mí muchas personas cuando padecen este tipo de situación me dicen que tienen problemas de memoria, que no retienen lo que les está pasando. ¿Y eso a dónde les lleva? Si yo no retengo la información laboral, me va a llevar a que mi trabajo va a disminuir de calidad. Si disminuye de calidad, posiblemente mis supervisores me tengan que dar un toque de atención. Y si me dan un toque de atención, volvemos a meter otro factor de estrés. Y eso me va a llevar a que me vuelva a quemar o que ese quemazón vaya en aumento. Va a propiciar también que me baje la autoestima. El autoconcepto. Yo me consideraba un gran profesional y por esta situación creo que ya no soy lo suficiente, no doy lo suficiente, me siento mal, por mucho más que haga esto no mejora y eso, mi nivel de autoexigencia, mi frustración va a ir en aumento. Vamos a tener en ocasiones deseos de, mira, yo lo dejo porque para trabajar aquí y estar quemado me voy a otro trabajo que me pagarán menos, pero por lo menos vivo y tenemos ese tipo de pensamientos. Y en ocasiones se dan otro tipo de pensamientos como los autodestructivos o inclusive las ideas autolíticas. ¿Qué más síntomas emocionales podemos tener? Pues en ocasiones que no estamos receptivos a lo que nos puedan decir los demás. Tú puedes acercarte a alguien y le puedes decir, oye, que te veo, que estás pasando un mal momento, quieres hablar, y posiblemente lo nieguen, yo estoy bien, eres tú el que no me dejáis, es que el jefe, es que las condiciones de trabajo, pero habitualmente va a negar que lo esté pasando mal. En otro momento van a aparecer conductas de sarcasmo, ironía, recelo, como hablábamos antes, y sobre todo va a aparecer una frialdad emocional. Vamos a ver que esa persona que quizás antes tenía un trato agradable, afable, daba los buenos días, cada vez va a ser una persona con menor comunicación y esa comunicación en ocasiones no va a ser de calidad.
porque va a ir bajando. Si no está irritable, va a estar enfadado, y si no está enfadado, va a estar generando conflictos con su ironía, y eso va, al final puede afectarle a él principalmente y también al trabajo. ¿Qué síntomas conductuales puede tener el trabajador? Bueno, pues puede tener abuso de sustancias. Cuando uno no rinde y no se siente satisfecho, ¿qué hace? Bueno, pues me tiro de café. Yo, para superar esta situación, tengo que tomar más café, más café. Luego que si el té. Luego que un pitillo pues me viene bien porque el cigarro me relaja. Ya sabemos los efectos paradójicos del alcohol y del tabaco. Podemos empezar a tomar medicación. Es decir, hay un abuso de sustancias para sobrellevar esta situación que no es favorable. Puede aparecer una conducta agresiva, pero no solamente con una agresividad verbal. Estar más irritable, utilizar un lenguaje más soez, más imperativo. Los imperativos se hacen muy notorios, sino también el gesto. Tú puedes decir una cosa muy tranquila, pero de cómo yo lo diga, cómo lo manifieste a través de mis gestos, de mi lenguaje no verbal, también podemos estar pecando en el aspecto de esa agresividad. El silencio también es una manera de agresividad. Cuando estamos trabajando para alguien y no le hablamos, no le miramos, no utilizamos esa empatía, también es una manera de ser agresivos, denotando frialdad. También podemos tener situaciones de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi trabajo lo voy a hacer deprisa, corriendo, porque quiero salir rápido de esa situación. Los medios que pueda utilizar, pues a lo mejor no sean los adecuados, y eso me va a generar conflictos. Conflictos con el personal, con mis compañeros, con mis superiores, pero también con las personas a las que atiendo. Fijaos que decía que el síndrome del cuidador quemado se da en aquellas personas que nos damos a otras personas, que atendemos a otras personas. Si yo me quemo, ¿cómo va a ser la atención hacia la persona a la que trato? En ocasiones se nos olvida que estamos trabajando para otros, y mi comportamiento, de manera inconsciente o consciente, estoy dejando mucho que desear en mi relación con el cliente. Pero no solamente con el cliente directo, con la persona a la que trato, sino que también tienen sus familias, que, como veremos después, es un factor de riesgo también, porque es un estresor. Lo iremos viendo. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda, sugerencia. Ir apuntándola si queréis, y lo vamos viendo en el momento de preguntas. Bueno. Bien. Bueno, hay diferentes fases. Uno no se quema de la noche a la mañana. Esto es importante y quiero destacarlo. Uno no se levanta por la mañana y dice, me he quemado. No. Esto es algo paulatino. No nos damos cuenta, sino que poco a poco nos vamos quemando, y al final esa alegría con la que entrábamos a trabajar, esa ilusión, esa vocación con la que entrábamos, se va apagando poco a poco. También os tengo que decir que este síndrome es cíclico. ¿Qué quiere decir? Que si yo no utilizo estrategias de afrontamiento, como veremos, aunque yo cambie de trabajo, aunque cambie de situación laboral, si yo no sé aplicar técnicas de afrontamiento para mejorar esa situación, de qué recursos tengo yo para afrontar esos factores estresantes, lo único que van a generar es que, si no se da hoy, sea mañana. Y eso me va a hacer cambiar reiteradamente de trabajo. Claro, todo esto nos puede llevar a pensar qué factores son. Yo os decía que uno de los objetivos que me quiero marcar en la sesión de hoy es ver qué factores de riesgo tengo. Si yo los conozco, puedo intentar prevenir o intervenir sobre ellos para que esta situación no se dé. Entonces, os voy a ir enumerando, porque iré poniendo diferentes ejemplos.
y posiblemente ahí vaya respondiendo a algunas de vuestras motivos o de vuestras preguntas. ¿Qué pensáis? ¿Que afecta más a hombres o a mujeres? Pues los estudios demuestran que afecta más a las mujeres. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos es el rol que todavía tenemos en la sociedad. Habitualmente decíamos que no es muy difícil desvincular mi rol laboral con mi rol familiar. La persona que cuida, la mayoría del personal es femenino. Y después tienen que llegar a casa, y aunque esto se está igualando los papeles activos en el domicilio, los padres, hombres, ayudan en las tareas de la casa, aunque la mayoría de en otras ocasiones no es así. Entonces, esa persona ya tiene una sobrecarga, no solamente de trabajo, sino también con las tareas derivadas del hogar. Es uno de los factores y hay estudios que lo avalan. Otra situación que se suele dar es en las personas que viven solas o que tienen pocos recursos sociales. Esto puede ser porque no comparten sus emociones, porque no manejan en ocasiones o no airean esas habilidades sociales que en un momento determinado pueden afectar a la hora de tener mayores riesgos de tener el síndrome del cuidador quemado. También se da una dirección inversamente proporcional al puesto, a la jerarquía que ocupan en la empresa. Habitualmente, si pusiéramos una pirámide, tenemos una línea base en la que estarían los cargos de atención directa. Por ejemplo, si hablamos de una residencia, si hablamos de un hospital, estaríamos hablando de celadores, auxiliares de clínica, auxiliares geriátricas, personas que tienen un nivel o una categoría inferior. Luego estarían los puestos intermedios, que el nivel de carga sería diferente, aunque tienen una atención directa sobre la persona a la que atienden, pero atenciones como aseo, limpieza, de una manera tan directa no la tienen. Y como hemos comentado que el síndrome de burnout afecta en la sobrecarga que pueda venir por la atención a las personas, pues ellas serían las más afectadas. Y en la pirámide final estarían los puestos altos como dirección, recursos humanos, que tienen otro tipo de estrés, pero que no podría ser considerado como el síndrome del cuidador quemado. También se da en personas que no llevan mucho tiempo trabajando, porque habitualmente nos marcamos una serie de expectativas, una serie de ideales, y se demuestra que aquellas personas que tienen una experiencia media tienen un alto riesgo o mayores riesgos de poder padecer este tipo de síndromes. Hablamos también de los factores de personalidad, el cómo soy yo, cómo me comporto yo o cuáles son los rasgos principales de mi personalidad van a condicionar. Dentro de los rasgos de personalidad, aquellas personas que llamamos de tipo A tienen mayores riesgos de padecer esta situación. Este tipo de perfil se ajustan en aquellas personas que son impacientes, que son autoexigentes, no solamente con ellos, sino también con los demás. Les es difícil parar o desconectar, inclusive cuando les animas a que lo puedan hacer, lo ven, dicen, claro, tú es que lo ves muy fácil y no es posible parar, ¿no? Habitualmente van, bajo mi punto de vista, sobreacelerados. En aquellas personas que tienen el locus de control externo. ¿Esto qué quiere decir? Que estimo que la solución al problema no depende de mí, sino que depende de los demás. Que yo no puedo hacer nada para cambiar esta situación, sino que es o el trabajo, o las personas, o las familias las que generan todo mi estrés. Y que yo no puedo hacer más, sino que soy una víctima frente a ello.
Otro de los rasgos que pueden afectar a que tengamos más posibilidades de tener el síndrome del cuidador es que tengamos previamente una inestabilidad emocional. Por ejemplo, que tengamos rasgos de ansiedad, que estemos pensando en el futuro, en lo que pueda llegar a pasar, en los miedos, en que no pueda encajar en un momento determinado, a que me quede habitualmente los aspectos más negativos del trabajo, de la atención, de mis compañeros, y esté, como solemos decir, con una tendencia a esas distorsiones cognitivas que no se ajustan a una realidad, sino que se ajustan más a unas expectativas que yo me he generado, que no se ajustan a una realidad y por tanto me llevan a estar en una situación de insatisfacción continua. A que no tenga unas estrategias adecuadas para afrontar las emociones. Fijaos que cuando estamos desbordados, ¿qué emociones tenemos? Podemos sentir tristeza, pena, indefensión, cabreo, enfado, ganas de criticar a todo el mundo, de que esto no funciona y estamos continuamente irritados, irascibles. Y eso nos lleva a que nuestra gestión, si no la hacemos de una manera adecuada a nivel emocional, me va a llevar a que yo me vaya a casa como enfadado, triste. ¿Y qué va a pasar en casa? Que posiblemente me manifieste de la misma manera, si no sé separar trabajo de casa. Y al día siguiente, como he dormido mal, dándole vueltas y pensando en que ya verás cuando llegue yo al trabajo, ya verás cuando, y seguro que yo me he ido 3 días de descanso, y cuando vuelva empiezo con pensamientos anticipatorios que me van a generar estrés, que me van a generar situaciones que me van a llevar a este síndrome de llegar a quemarme en un momento determinado. ¿Qué más cosas nos afectan como factores de riesgo? Pues simplemente los estresores. ¿A qué definimos estresores? A situaciones que tienen una carga que yo percibo como que me van a generar estrés, una respuesta emocional inadecuada. Como por ejemplo el qué, el volumen de trabajo. Si yo hago una interpretación de que el volumen de trabajo no se ajusta a mis capacidades, a la capacidad que tengo yo de sobrellevar una situación determinada, pues eso me va a generar un malestar. Me va a llevar a que en ocasiones pueda criticar a que la persona que está dando esas órdenes pues no sea el perfil más adecuado, de que yo lo hago de una manera rápida y más eficiente que otros. Las comparaciones no nos ayudan. A que hay una serie de factores ambientales que me complican y que me pueden llegar a estresar, como por ejemplo el ruido, el calor. Muchas veces en los centros residenciales, hospitales o lugares de trabajo el calor es excesivo y nos afecta. Nos afecta el ruido, esos generadores, esa cocina, ese griterío en un comedor, imaginaos, pues son factores que son estresores, simplemente. La ergonomía de mi puesto de trabajo. En ocasiones o no tengo una formación específica sobre esos productos de apoyo que me puedan ayudar a mejorar o a lidiar el día a día, ¿no? Y para mí es otro factor de riesgo. ¿Qué más? La gestión del tiempo. Es uno de los temas que abordaré para el mes próximo, que es la gestión del tiempo. Y esto es un tema que creo que hay que hacer hincapié. Pero eso lo vamos a ver un poquito más tarde cuando veamos estrategias de afrontamiento. ¿Qué más cosas me van a llevar a estresarme? Pues los factores organizacionales puramente dichos. Los turnos de trabajo, con qué compañeros me toca y qué compañeros no, cuáles son los supervisores, si dispongo en un momento determinado de una compensación, aunque sea verbal, sobre el esfuerzo que yo hago por lo que yo recibo, si hay un buen clima laboral o no. Fijaros, si yo analizo esos factores de riesgo, son muchos
y muchos, si os dais cuenta, pueden depender de mí y otros muchos no. Seguramente que cuando yo os pedía que apuntarais en un papel qué cosas os afectan en vuestro día a día, muchas de estas hayan salido. Si han salido, pues os agradecería que lo pudierais comentar y pudiéramos hablar sobre ello. Hasta aquí hemos estado viendo en qué consiste el estrés, hemos hecho la diferencia con el síndrome del cuidador quemado, hemos analizado las causas o qué factores de riesgo favorecen a esta situación, hemos visto los síntomas psicosomáticos, emocionales, conductuales que genera y qué le ocurre a la organización. Vamos a ver ahora las diferentes fases por las que pasa un trabajador que está quemado. La primera fase la podríamos denominar como un cansancio emocional. Es decir, hay una pérdida de energía. Hay una sensación de agotamiento físico y psicológico que no se pasa descansando. Hay una fatiga crónica. Hay unos sentimientos de incapacidad que me llevan a pensar que ya no puedo hacer el trabajo que venía desarrollando hasta la fecha. Y hay una dificultad para atender a otras personas. Estaríamos hablando de la primera fase, que la hemos denominado cansancio emocional. La segunda etapa serían sentimientos de inadecuación profesional. Aquí empezaríamos a tener dificultades para hacer frente a las exigencias laborales, a esto que yo me vengo desarrollando durante tantos años y que ahora ya me veo que ya no puedo hacerlo, que es que no puedo, estoy desbordado, no puedo hacerlo. Tengo sentimientos de que no puedo hacer frente a las demandas. Ya no atiendo bien al familiar, ya no atiendo bien a la persona con la que estoy trabajando, veo que no doy y además me está afectando en mi día a día en casa. ¿Esto me lleva a qué? A que mi rendimiento va a disminuir. Y yo, aunque trate de intentar imponerme a esa situación, el cansancio es tal que aunque dé más, no voy a poder conseguirlo. ¿Esto me lleva a qué? A un descenso de mi autoconcepto profesional, de mi autoestima profesional y por consiguiente también me va a llevar a un desgaste personal, me va a afectar a mi persona, no solamente como profesional, sino también a mi persona. Y esto me puede generar situaciones que llamamos paradójicas. En ocasiones me puede hacer que yo me soy como que más competente que mis compañeros. Y voy a criticar ese sistema, ¿no? Porque estoy tan quemado que ya empiezo a generar ciertos conflictos laborales también. Aparece una tercera fase, que son donde aparecen los sentimientos de despersonalización, esa frialdad de la que os hablaba antes. Ya tengo comportamientos de distanciamiento, inclusive de agresividad hacia mis compañeros residentes, y es cuando nos dicen con lo que tú eras y ya no eres, ¿no? Y vemos que esa persona se va apagando poco a poco. Vemos esa tendencia a criticar todo. Criticamos a compañeros, a residentes, a familiares, a todo el mundo, a los hijos, a todo el mundo. Estamos hipersensibles. ¿Eso a qué me lleva? A que indudablemente me van a aislar. O me aíslo yo porque creo que no encajo, o me aíslan ellos porque ven que puedo estar contagiando a un grupo, a una organización. Y eso me lleva, en último lugar, a un distanciamiento de ese interés y todo lo que tenga que ver con el mundo laboral. La cuarta etapa por la que pasa ese trabajador quemado sería el deseo de abandonar el puesto de trabajo. Pues muchas veces, ¿qué hacen? Pues intentan cambiar de categoría profesional. Como están tan quemados, pues habitualmente no lo consiguen y puede generar situaciones de frustración. Y la idea que suele surgirles a la mayoría es: yo ya no puedo con esta situación, ya no soy quien para hacer nada, no puedo con ello porque me he quemado a nivel profesional, creo que ya no tengo los recursos profesionales para atender mi puesto de trabajo y la mejor opción que es dejarlo.
Decíamos antes que con la pandemia esto se ha dado con muchísima frecuencia. Médicos especializados, enfermeras, auxiliares, bomberos, policías, después de una pandemia con un periodo tan prolongado de trabajo excesivo, con una valoración de que los medios de los que disponían no llegaban a satisfacer toda esa situación que hemos vivido, les ha llevado a abandonar sus puestos de trabajo. Años de especialización, de profesionalización, y por estar quemados lo han dejado. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué estrategias tenemos o podemos llevar a cabo? Lo primero que tenemos que intentar es tomar conciencia de que si me he quemado, necesito parar. Parar, intentaremos hacerlo de una manera, si es posible, voluntaria. Porque si no, si yo no paro de una manera voluntaria, mis síntomas psicosomáticos, mis síntomas emocionales, conductuales, me van a llevar ¿a qué? A una depresión, a un problema de ansiedad, a problemas evitativos, a trastornos adaptativos, y eso nos va a llevar a una baja o a una situación en la que vamos a necesitar sí o sí ayuda profesional. Pero no solamente con la ayuda de psicofármacos, que sí, sino también a través de terapia o acompañamiento psicológico. ¿Para qué? Para intentar aprender estrategias de afrontamiento. Estas estrategias de afrontamiento son aquellas acciones o herramientas que me van a ayudar a gestionar las emociones, que me van a ayudar a darme cuenta sobre qué puedo hacer yo para revertir una situación laboral. Hablábamos antes de que el locus de control me lleva a que yo no puedo tomar ninguna carta en el asunto. Si damos a esa persona de estrategias, de herramientas, posiblemente pueda mejorar e inclusive reincorporarse a su puesto de trabajo. El clima laboral también tiene que mejorar, es decir, esas estrategias de afrontamiento las vamos a ver no solamente para la persona que ha de hacer cambios en su día a día, a nivel persona, en qué relación tengo con mi puesto de trabajo, cómo evito quemarme en un momento determinado. Por ejemplo, os voy a poner una de las estrategias que yo utilizo para mejorar el vocabulario. Cuando uno está quemado, habitualmente el vocabulario que utiliza es negativo, hiriente. Cuando me voy a tomar un descanso laboral, en lugar de hablar de el fútbol, de la obra de teatro, del libro que me estoy leyendo, habitualmente ¿de qué hablo? Más de lo mismo, del trabajo, de lo que me estresa. Y eso, sin darme cuenta, es una ruleta que va a más. Entonces, si yo no paro, si yo no tomo cartas en el asunto, pues posiblemente eso me vaya a pasar factura. Otra de las estrategias de afrontamiento es, y lo veíamos con la gestión emocional, es parar, hacer respiración, meditación, yoga, ejercicio físico. Tener la formación, por ejemplo, es uno de los factores para mí más motivacionales dentro de la organización. No solamente porque facilitamos conocimientos a las personas que les van a facilitar su trabajo, sino que en sí mismo es algo motivacional, funciona. Y es algo que, bajo mi punto de vista, animo a las empresas a que formen continuamente a sus trabajadores, a que nos enseñen o que enseñen a utilizar productos de apoyo, a que hay estrategias o herramientas para mejorar mi acción en mi día a día. Cambios posturales, uso de sillas de ruedas, de grúas, que me puedan ayudar. Manejo de habilidades sociales. Habitualmente decimos lo que no nos gustan de los otros, pero pocas veces decimos lo que hacen bien. Yo os animo a que sonreáis al compañero, que sonreáis al residente, que digáis lo que os gusta de él, que tengamos nuestros espacios de silencio, que paremos, importante. A nivel empresa, ¿qué se puede hacer? Pues mejorar los tiempos,
Muchas veces tenemos unos periodos de tiempo muy cortos para fomentar la autonomía de la persona, dotar de equipos de protección individual, buscar entre todos un diálogo, un entorno más favorable, porque al final, si un trabajador se quema, perdemos todos. Estaba viendo la hora y veo que me quedan 5 minutos, con lo cual voy a parar aquí para llegar a la hora y me gustaría escuchar posibles comentarios que tengáis. He intentado abreviar lo máximo posible para llegar a adecuarme a la hora, pero yo en las sesiones que hacía presenciales en residencias, mi tiempo estimado era 1 hora y media, había veces que por la temática y por la participación de los asistentes, pues llegábamos inclusive a las 2 horas, que me sorprendían porque no tenían ganas de irse, como se solía decir, ¿no? Yo espero que con lo que hemos hablado haya tratado todos los puntos que habéis apuntado en esa hoja inicial y que también a esos culpables o responsables los hayamos podido cambiar, porque bajo mi punto de vista serán tres. Uno es a nivel organizativo, tiene una responsabilidad con esto. El trabajador también tiene una responsabilidad y luego la relación que se da entre ambos. Preguntas, dudas, sugerencias. ¿Alguien quiere comentar algún caso en especial? ¿Alguien que quiera aportar su granito de arena? Sobre todo porque en mayor o menor medida es algo que cada vez vemos más. Y salir de una situación de quemazón es más fácil de lo que nos pensamos y salir de ella es muy, muy complicado. Por tanto, la prevención básica en estos casos. ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? Bueno, si alguien se anima, le doy la palabra. Si no, os comento algo que me ha ido llegando a través de los mensajes a nivel individual que me mandáis a través de Instagram, Facebook, al WhatsApp. Y muchos de vosotros me habéis comentado algo que quería compartir también con vosotros, ¿no? Me dice, la temática que utilizas en los directos son muy buenas, me encantaría estar en el directo, participar, pero por mi día a día es imposible. No me es posible verte en directo. Por eso, y porque muchos también de mis pacientes no utilizan las redes sociales como Instagram en su día a día, he estado dándole una vuelta para ver cómo lo podíamos hacer y os tengo que comunicar algo positivo, espero, a mí por lo menos me hace ilusión, y es que he abierto un canal de YouTube. Un canal de YouTube donde podráis ver vídeos en diferido, en cualquier momento, que podáis compartir, verlos más tarde. Y os animo a que os podáis suscribir al canal, que en la descripción del vídeo, que pueda subir luego a Instagram, podéis conectaros y dar a la campanita para que os lleguen las notificaciones de que hay un nuevo vídeo. Así que os animo a que podáis utilizarlo, porque creo que de momento vamos a utilizar ese canal YouTube para seguir con los vídeos. En Instagram va a haber publicaciones diarias, y sobre todo porque para este mes de noviembre hay temas como el papel importante que tienen los cuidadores, que lo iremos viendo a través de testimonios. He intentado no ser yo el que hable de ello, sino he conseguido que cuidadores de enfermedades neurodegenerativas, de personas con problemas de depresión, inclusive de personas jóvenes, den sus testimonios para poder establecer estrategias y os puedan servir a vosotros para un momento que lo podáis necesitar. También vamos a crear un grupo de cuidadores online, que ya os daré citas, aprovechando que la semana que viene, el viernes día 5, es el día del cuidador. Hablaremos de la gestión del tiempo para otra semana. Hablaremos sobre en qué consiste uno de los servicios que para mí es el estrella en mi parte de trabajo, que es el de Entrena tu memoria.
no solamente la actividad de ejercicios de estimulación cognitiva, sino que es un servicio mucho más completo, que da un enfoque más integral, haciendo partícipe a la familia y a otros profesionales en esta tarea. También hablaremos sobre el duelo, ya para el mes de diciembre, y también para diciembre hablaremos de la alimentación. Ya llegan las Navidades y hay que cuidarse.